Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, vamos a comenzar este tiempo. Hay una canción que quiero que escuchemos y con ella oremos, que tiene que ver con el socorro, de dónde viene nuestra ayuda, nuestro auxilio. ¿Qué salmo se acuerdan ustedes que habla de eso? ¿De dónde viene nuestro socorro? El Salmo 121, que de Dios viene nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a escuchar una canción. Bueno, hagamos el ejercicio. Si usted la sabe, la puede ir cantando. Si no la sabe, puede ir aprendiéndose. ¿Está bien? Y vamos a ir orando. Una forma en que se expresa lo que uno sabe, lo que uno aprende, la convicción que uno tiene es a través de la música, de las canciones. Siempre es muy importante y eso es parte de lo que hacemos en la alabanza al inicio de nuestras reuniones. No es una cortina mientras llegan los retrasados, sino es el tiempo de adoración y alabanza que merece Dios antes de que iniciemos. Escuchemos esta canción. Subimos.
a darle gracias a Dios por este día, por este tiempo que tenemos de adoración, los días sábados que Dios nos permite hacer nuestra reunión. Obviamente la semana se nos da para que llevemos a cabo, realicemos nuestras tareas, nuestros trabajos, pero siempre la Biblia nos recalca la importancia del día donde nos detenemos, donde pensamos, reflexionamos sobre lo hecho, donde damos cuentas a Dios de ello y pedimos nueva dirección para lo que resta del siguiente tiempo. Así que venimos al Señor dándole gracias hoy, los que estamos presentes, los que están virtualmente conectados, aquellos que de alguna manera vienen regresando de sus vacaciones, de sus tiempos de descanso. Pedimos al Señor que su gracia y su favor se derrame sobre todos y cada uno de nosotros. Reconocemos nuestra necesidad de Dios, reconocemos que nuestro corazón necesita de Él. Por eso cada día en nuestras oraciones personales, individuales, en nuestra búsqueda a través de su palabra, de conocerle y entender su voluntad, le damos gracias al Espíritu Santo, que es el que nos alimenta, nos sustenta, nos provee, para que nuestra vida tenga la fortaleza, para que nuestra vida tenga la seguridad, la confianza, para cada día emprendiendo bajo su dirección, podamos entender que Dios de antemano tiene planes, tiene proyectos, que Dios de antemano ha preparado todo para que nosotros nos deleitemos en su buena y su santa voluntad. Así que dele gracias a Dios por lo que ya llevamos de este año, por lo que hemos iniciado, por lo que estamos retomando de lo que habíamos suspendido durante este tiempo de celebración de Navidad, vacaciones, tiempos de familia. Y damos gracias al Señor porque nuevamente nuestras actividades tienen ese sentido en el 2025. El sentido de expansión, de multiplicación. Ese es nuestro énfasis de este año y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos permita entender qué es lo que necesitamos conocer, saber para este tiempo en nuestras vidas. Ahí donde está usted en oración, pídale al Señor. Normalmente hemos venido seguramente muchos años buscando la dirección de Dios, haciendo lo que Dios de alguna manera nos muestra, nos revela, las lecciones aprendidas, aplicándolas en el ejercicio diario, pero siempre es bueno pedirle al Señor qué es lo que Él tiene para nosotros hoy. Porque podemos estar haciendo bien las cosas y podemos estar haciendo cosas que nos han dado resultados hasta ahora. Pero los tiempos cambian, las circunstancias, situaciones, nuestra propia vida ha cambiado, ya no somos las mismas personas de hace unos años. Y Dios tiene planes para nosotros aún ahora. Y le pedimos al Espíritu Santo es que nos muestre cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos para nosotros. Y seguramente el Espíritu Santo nos va a ir mostrando a través de su palabra lo que Él tiene para nuestras vidas. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia, recuerden, es para siempre. Nosotros no somos las personas que podamos valernos de nuestras virtudes, de nuestras capacidades, para decir que merecemos. Por el contrario, tenemos que reconocer que no siempre estamos a la altura de lo que deberíamos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero sí que necesitamos de Dios y cada día acudimos a Él. Acudimos para pedir que el Espíritu Santo tome el control, limpiando nuestras vidas, que el Espíritu Santo a través de su palabra nos enseñe y dirija, y que el Espíritu Santo nos permita obrar conforme lo que Dios nos llama a hacer. Dele gracias a Dios por este 2025 suyo, de su familia, de todo ese entorno cercano. De pronto usted no vive con su familia o vive con ellos, pero dele gracias a Dios por todo ese entorno cercano, para que su gracia y su favor se extienda sobre ellos. Tú y tu casa, la Biblia dice, tú y tu casa. Siempre Dios se enfoca a través de las personas en sus familias. Y sabemos que nuestras familias necesitan ese toque de Dios. Hay algunos que ya le conocen y caminan con Él, hay otros que no le conocen, hay otros que no quisieran conocerlo. Pero a todos los encomendamos para que la gracia de Dios sea sobre sus vidas. Y aún aquellos que de alguna manera hoy son renuentes, reticentes, el Señor se encargue de atraerlos, porque la Biblia dice que Él puede hacerlo. Él seduce y cautiva. Así que el Señor, más allá de lo que nosotros pues, de pronto hemos intentado, de lo que nosotros hemos querido, Dios puede hacerlo, traer el corazón de ellos hacia Él, para que le conozcan y entiendan, para que le puedan amar y servir. Damos gracias a Dios por ellos y les bendecimos. Por eso pedimos que el centro de todo en nuestras vidas, de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de todo lo que tenemos, sea Jesús. Vamos a recordar esta canción con nuestro grupo de alabanza.
Durante ese tiempo de pandemia ellos hicieron todo este trabajo y nos ayudan. Digámosle al Señor, Él es el centro de nuestras vidas. Jesús es el centro de nuestras vidas. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, y nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. El centro de mi vida es en Jesús. El centro de mi vida es en Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es en Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es en Jesús. El centro de tu iglesia es en Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Hay poder en su nombre, Cristo. sanidad en su nombre, sanación en su nombre, libertad en su nombre. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Tengamos un momento de oración dando gracias a Dios por la vida de Daniel, de Katy, personas que han estado con nosotros, que nos han acompañado. Dios tiene planes para cada uno y para ellos hoy día en Brasil. Pero damos gracias a Dios porque Dios utiliza la vida de las personas en nosotros. Y Dios permite que los dones y los talentos, las habilidades, las capacidades puestas a su servicio puedan servir para otros. Así que demos gracias a Dios por ellos, por sus familias, y pidámosle al Señor que allí donde ellos se encuentran, la gracia y el favor de Dios también les acompañe. Y que así como nosotros disfrutamos del beneficio de su ministerio cuando estuvieron con nosotros, ellos puedan disfrutar de la gracia y del favor de Dios allí. Y tomemos esta canción que ellos interpretaban acerca del centro de todo tiene que ser Jesús.
Y pensemos en eso, pensemos en cómo nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo Jesús. Las personas que nos rodean son importantes, pero igualmente son pasajeras. Estamos, nos acompañamos, vivimos un tiempo, mucho, poco, pero finalmente están y ya no están. Hoy oramos con la familia Otálora, Guerrero, con la vida de Edwin, de toda su familia extendida, la familia Alvarado, porque pues Luz estuvo con nosotros Luz hasta el 22 de diciembre y ya hoy está en la presencia del Señor, así que las personas pasan. Nosotros no somos eternos, esta vida es temporal, el único eterno y que permanece para siempre es el Señor. Por eso nuestra vida se centra en Dios. El lugar donde usted trabaja, bendiga ese lugar. Las actividades que usted desarrolla, hágalas con toda intención, con todo su corazón. La provisión que recibe, poca, suficiente, abundante, toda ella viene de Dios, a través de muchos canales que Él utiliza. Pero todo se centra en Dios, porque de Él depende nuestra vida. Y eso nos ayuda muchísimo en nuestro diario caminar, saber que las circunstancias, las personas, las situaciones pueden cambiar, pero Dios nunca cambia. Entonces desde aquí, desde este lugar, desde el corazón de cada uno de nosotros levantamos una oración al cielo diciendo: Señor, tú eres el centro de todo en nuestras vidas. Y queremos que siempre este año, durante cada mes, nosotros podamos ir recordando semana a semana, día a día, que tú eres el centro y que estás en el control de toda situación. Siempre piense que aunque haya situaciones que se escapen de su control personal, del control de Dios nada se escapa. Dios todo lo encamina para bien, todo lo hace para bien. Así que es bueno encomendar a Dios nuestros caminos y confiar en Él, porque Él finalmente va a obrar, va a actuar. Si nosotros tomamos el control y direccionamos nuestras vidas, pues obviamente Él lo respeta, pero también asimismo debemos asumir los resultados que ello traiga. Pero cuando confiamos en el Señor y hacemos su voluntad, sabemos y confiamos en que sus promesas se cumplirán sobre nuestras vidas. No tenga temor, no tenga ningún tipo de inseguridad con respecto a ello. Las promesas de Dios son sí, son amén. Una vez dada su palabra no vuelve vacía. Una vez dada su palabra no cae a tierra sin que lleve aquel fruto que Él determinó que tuviera. Así que dele gracias a Dios por usted, por su familia, por su provisión de este año, por el cuidado sobre su vida. Dé gracias a Dios por todo aquello que vendrá, todas aquellas situaciones para celebrar, todas aquellas situaciones para reflexionar, toda situación que nos lleve aún a sentir que nos quebramos, a sentir que de alguna manera no podemos, porque aún nos es necesario para reconocer que siempre le necesitamos es a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Dé gracias por eso. Eso es muy saludable en nuestras vidas. Mantener el norte claro en nosotros es fundamental para poder hacer lo que tenemos que hacer. Cuando nos desorientamos en lo que somos, obviamente nuestro caminar empieza a ser muy fluctuante. Pero cuando tenemos claros quiénes somos, con quién estamos, quién nos respalda, nuestro paso va a ser seguro, confiado, y nuestros resultados estarán siempre en las manos del Señor. Por eso hablamos de el inagotable amor de Dios sobre nosotros. Es inagotable. Dios no nos puede amar más porque nos ha amado como solamente Él podía hacerlo. Dios no da el amor en la medida en que nosotros nos lo merecemos. Dios derramó su gracia y su amor para con nosotros de forma inagotable. Siempre estaremos allí, su amor será lo que nos envuelva. Por eso esta canción que habla del inagotable amor de Dios, ese amor que nos sostiene, es lo que finalmente también cada día tenemos que estar pensando. No se deje engañar por el enemigo de poner solamente la atención en las situaciones, circunstancias, en los problemas y necesidades. Nuestra mente debe estar puesta en el Señor, nuestro corazón, y de Él recibir dirección para resolver cada día los pasos que debemos tomar. Así que pensemos en esta canción, acompañémosla, pero oremos a través de la canción y demos gracias a Dios porque su amor no tiene límite.
profundo, tú me amaste. Sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. El agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Ahí vayamos reflexionando sobre esta canción, sobre lo que dice de Dios para nosotros. La fuerza de todo poder viene solamente de Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es un Dios suficiente. Por eso cuando de alguna manera buscamos refugio en otra parte, el celo de Dios se mueve. ¿Por qué vamos a buscar donde no necesariamente está la respuesta y solución? Cuando hablábamos del centro es porque Él es la fuente, Él es el proveedor, Él es el que sustenta, el que alienta.
Por eso le pedimos a Dios que nos permita, siempre enfocados en Él, mantenernos en ese gran amor que ha demostrado sobre nuestras vidas. Deseche de su mente toda duda, toda incertidumbre, todo temor, toda desconfianza que pueda tener. No hay lugar para ella. Si en algún momento Dios hubiese dado motivos o razones para que no pudiésemos confiar en Él, tendríamos razón para permitir que esos temores y esos miedos se agolparan en nuestro corazón. Pero lo que Dios ha demostrado siempre es su fidelidad, su amor. Lo que Dios siempre ha demostrado es que Él ha sido fiel. Así que nuestra confianza está puesta en el Señor. Este 2025 no podemos avanzar en Él con temores y miedos. Debemos avanzar con seguridades y con confianza de Dios, de su palabra sobre nuestras vidas. Y tengamos este tiempo inicial de nuestras reuniones siempre como un tiempo para darle gracias a Él por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él siempre ha cumplido, la fidelidad que siempre ha mantenido. No es un tiempo simplemente para esperar, no es un tiempo simplemente parte de un programa. Lo más importante siempre se hará honrar el nombre de Dios en medio de nosotros. Y eso implica que usted con su voz, levantando su voz hoy en comunidad, usted pueda darle gracias a Dios. Seguramente lo ha hecho en privado y cada día lo repite. Pero cuando nos permite Dios tener una comunidad es para eso, para que juntos podamos levantar nuestra voz al cielo. Y para que teniendo un mismo sentir en medio de todos nosotros podamos honrar al Señor, que es nuestro Padre y proveedor, nuestro cuidador, el Dios que nos ha sostenido para siempre. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Qué bueno, Señor, que eres tú, y siempre te daremos gracias por habernos permitido conocerte. No era necesariamente que lo mereciéramos o que lo buscáramos, pero tú tuviste a bien salir a nuestro encuentro. Y nos diste la oportunidad de poder decidir que fueras el Señor de nuestras vidas. Hasta ahora, hasta este día, Señor, podemos decir, has sido bueno y fiel. Y sabemos que no vas a cambiar en lo que resta de nuestro caminar hasta nuestro futuro encuentro contigo. Por eso, en el nombre de Jesús, queremos dar gracias por la oportunidad que tenemos, igual como alguien lo hizo con nosotros, hacerlo nosotros hacia otros. De poderles hablar de tu amor y hablar con seguridad y confianza, de tal manera que sus propios temores, sus propios miedos se desvanezcan igual que lo hiciste con nosotros. Y que permitas que cada uno, cuando lo gusta, cuando lo puede saborear, cuando lo puede palpar, Señor, lo busque de todo su corazón. Eso oramos en este 2025 también, que nos permitas como personas, como familias, como iglesia, poder extender ese nombre de Jesús en medio del ambiente donde nos encontramos. Que no nos dé temor, que no nos dé miedo, que ninguna vergüenza haya en nosotros, ningún temor de que nos juzguen, nos critiquen, sino por el contrario, como tú lo hiciste con valor, así nosotros valientemente actuar, obrar. Damos gracias a Dios porque hay multitud de promesas, cuando nosotros en pos de Él caminamos. Lo que Él puede hacer a través de la vida de cada uno de nosotros, nunca nos privemos de eso. Pídanle al Señor eso. Señor, permíteme ver cómo puedes obrar en mi vida. A lo mejor usted, dentro de su propio parecer, usted cree que no puede Dios obrar, que no lo podría hacer como lo hace con otras personas. Pero lo cierto es que Dios se vale de la disposición del corazón y puede hacer grandes y maravillosas cosas en y a través de cada uno de nosotros. Solo que tenemos que darle la oportunidad. Tenemos que exponernos a esas situaciones de oportunidad y ver cómo Dios obra a través de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora traigamos a colación una palabra del Señor en Isaías 40. Isaías es un profeta que habló de la esperanza que siempre el pueblo de Israel podía tener en el Señor. Que aún a pesar de sus propios yerros, fallos, el Señor estaría con ellos. Y así lo ha demostrado siempre. Isaías 40 nos habla de ello, nos habla de cómo Dios es el Dios que tiene todo el poder. Nadie como Él. Es el Dios que ha tenido en sus manos los mares, que ha autorizado, Señor, por medio de tu poder, que los hombres puedan tener dominio y potestad sobre ellos, sobre las circunstancias,
pero siempre será el Señor el dueño, el Señor poderoso. Así que vamos a recordar Isaías 40 con esta última canción, antes de entrar a su palabra y que nos prepare para hablar de ese Dios maravilloso, sobrenatural que tenemos. ¿Quién ha medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer? Tú, quien das forma a los montes y guías al viento, dominas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Sé que has estado en mis dificultades, sí, sosteniéndome con tu justicia. Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas, tú eres mi escudo y mi fortaleza, me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y sus pensamientos, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Tú que das forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú,
Levantemos al Señor nuestro corazón agradecido. Hoy tenemos la oportunidad de recordar estas canciones que Dios, a través de nuestro grupo de alabanza, en ese tiempo nos dio. Pero miren que muchos de ellos ya no están con nosotros porque Dios los ha llevado a otro lugar. Felipe y María Claudia en Australia, Samuel hoy día en Europa. Damos gracias a Dios por la vida de Daniel, de Katy. Agradecemos al Señor porque el Dios de los cielos es un Dios que abre puertas para nosotros, que nos permite extendernos. Damos gracias a Dios por Manuela, por David, por Laura, por cada persona que en su momento Dios ha permitido que sus dones y sus talentos nos sirvan a nosotros para alentar nuestro corazón. Qué bueno poder recordar todo esto de Dios conforme a su palabra, bajo esta dirección de alabanza y de adoración que el Espíritu Santo nos da. Bendecimos entonces al Señor en este nuestro día de adoración, de alabanza y reconocimiento de la grandeza de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Qué bueno, muchos de ellos ya no están, otros están con nosotros todavía. Iván todavía está con otros, está Jorgito, que vino de Barranquilla, bienvenido. ¿Quién más nos visita? ¿De afuera? Ya están regresando los demás. Bueno, ¿David ya llegó? Sí está David, venga David. Isabel, Manuel y Jacobo. Son también de esos que ya se han ido. Bueno, yo creo que la iglesia cumple un propósito misionero. Preparamos personas que se van a otros lugares. Ustedes saben, han salido muchos de aquí, se han ido a otros países y allí también sirven. David e Isabel están en España, en Madrid, y ellos allí en el ministerio de España han acompañado la formación del desarrollo y ya se ha vuelto una iglesia internacional porque tenemos hijos españoles, ya vean. ¿A quién le toca? Yo ya hablé. Ella, sí, él habló cuando llegó, le toca eso a usted ahora. Buenas noches, iglesia. Bueno, es un placer estar aquí nuevamente en casa, dándole gracias a Dios por sostenernos en España. Es un país con frialdad, pero nos lleva a nosotros como luz. Y le damos gracias a Dios cada año que nos permite sostenernos en sus caminos. Les presentamos a Manuel, ya tiene 1 año, 2 meses, y bueno, contarles que el respaldo de Dios ha estado con nosotros y siempre muy agradecidos con la iglesia y con Osvaldo porque esta es nuestra casa. Okay. Ellos vienen cada 2 años y cada 2 años traen un hijo nuevo, entonces imagínense, es multiplicación. Recuerden que estamos en el año de expansión y multiplicación. ¿Va a tocar de venir? No, pues sigan viniendo, hombre. Vamos a orar por ellos porque ya mañana viajan otra vez a España, van a estar allí. Ellos acompañan el ministerio de Hernán Marín en España, en Madrid. Están allí respaldando, ¿no? Vamos a orar por Manuel. Ellos querían presentar a Manuel. Ya conocen ustedes a Jacobo, ahora a Manuel. Y vamos a ver si viene la niña dentro de 2 años, 2026, expansión. Bueno, vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, siempre nos alegra de ver cómo tú has permitido que tus hijos hayan sido formados, hayan sido desarrollados y hayan sido proyectados al mundo. Te damos gracias por David, por Isabel. Podemos dar testimonio de su fidelidad a ti durante todos los años que han pasado. Gracias porque ellos se han mantenido firmes, porque aunque el mundo se ha abierto para ellos, el centro de su mundo eres tú. Te pedimos que siempre sea así, Señor, donde quiera que tú los lleves, la bendición que tú quieras darles, de añadirles, que ellos sepan que siempre viene de ti y su corazón siempre esté agradecido y dependiente de ti. Hoy les despedimos nuevamente, ahora en su regreso a España al día de mañana, y te pedimos que les sigas utilizando, que esos deseos, esos anhelos, esas preguntas, esas inquietudes que hay en sus corazones sean contestadas por ti, para que ellos también puedan allí donde están servirte, honrarte, adorarte. Los despedimos como siempre hacemos, con mucha gratitud por haberles visto y ver que están bien, pero también les pedimos al Espíritu Santo que los guíe en su regreso y que los guarde hasta que los volvamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Buen viaje. Nos vemos. Chao. Si ustedes lo vieran, Manuel es de pilas. Póngale música y verá que empieza a moverse solo. Ese es de pilas.
Tiene un sensor ahí unido a la parte musical. Muy bien, teníamos alguien más que se va a ir. ¿Cómo está su querida esposa Alejandra? ¿Dónde está ahora? En Singapur. Alejandra María, imagínense hasta dónde Dios ha llevado. Ustedes saben, nuestro baterista se fue para, ¿dónde es? Hungría, imagínense. Entonces Dios está haciendo cosas maravillosas, y a donde van, que Dios les permita servir. Muy bien, ¿quién le falta a su programador? ¿Quién le falta? Aquí le falta 2, vea. Thierry y Tatiana lo tienen, listo. Aquí faltan 2, aquí le levantan la mano. Este es nuestro programador, allá faltan otros atrás, Soleil, allá. Nuestro programador para el 2025, pero la visión del 2025 es la misma visión del 2026. Es expansión y multiplicación, como ustedes lo van a ver siempre ahí en el costado izquierdo para ustedes. Ahí está nuestra visión de estos 2 próximos años, 25 y 26, año de expansión y multiplicación. Y hemos venido desde la semana pasada hablando de ese tema. La semana pasada estuvo con nosotros Claudia. Pero la última reunión del mes de diciembre estuvimos hablando un poquito de las ventajas y la utilidad que tiene nuestro programador. No solamente para la guía de la lectura, sino también para que de alguna manera nosotros tengamos otras oportunidades que ya vamos a empezar a mirar. Si usted tiene su Biblia, usted puede buscar en el libro de Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo número 54, la visión de lo que queremos para este año. Isaías capítulo 54, los versículos 2 y 3. Y tómelo muy personal. Obviamente nosotros sabemos y entendemos, y tenemos siempre que decirlo, que la Biblia fue escrita en un tiempo, para unas personas específicas dentro de ese tiempo, dentro de unas circunstancias que esas personas vivían en ese tiempo. Ahorita vamos a ampliar un poco más de lo que Claudia nos estaba compartiendo hace 8 días, del entorno donde está el profeta Isaías y las palabras que Isaías dio a ese pueblo de Israel. Pero dentro de la palabra de Dios hay promesas de Dios que se mantienen porque dependen de Dios y no de los hombres. En el caso de Isaías 54, cuando él le decía a Isaías, miren el versículo 2 y 3, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Esa es la visión de Isaías 54 para el año 2025 y 2026. Son 2 años en que tendremos nuestra visión de expansión y multiplicación. Obviamente a nivel de iglesia eso tiene su implicación, pero no es solamente a nivel de la iglesia, sino a nivel individual, a nivel familiar. Cada uno de nosotros está llamado por Dios a hacer eso, a ensanchar, a crecer, a multiplicar la vida personal, su vida familiar, todo aquello que usted hace que beneficia a otras personas y en conjunto nosotros como iglesia también hacia la nación donde Dios nos ha colocado. Vamos a mirar un poquito esa visión en el libro de Jeremías. Ya lo vimos en Isaías, hace 8 días deseamos que Claudia nos recordó un poquito de Isaías 54. Hoy lo vamos a mirar a través del libro de Jeremías. Obviamente Jeremías tiene 60 y tantos de capítulos, no alcanzaríamos a estudiar todo Jeremías. Pero vamos a centrarnos en algo que se mencionó y que vamos a ampliar hoy. Jeremías capítulo 29. Entonces, si tiene su dispositivo, si tiene su Biblia, vaya a Jeremías capítulo 29. Jeremías, igual que Isaías, fueron profetas que Dios dio en tiempos muy específicos. ¿Qué era un profeta? Un profeta era una persona que Dios utilizaba para dar dirección específicamente a su pueblo Israel. Tenían gobernantes, tenían reyes. Pero había profetas que les asesoraban a esos reyes conforme lo que Dios les decía que debían o no hacer. Y siempre vemos en la Biblia que cuando ellos obedecieron lo que Dios a través de los profetas decía, ellos siempre iban a prosperar, iban a multiplicar. Pero que cuando desobedecían a Dios a través de aquello que los profetas se habían dicho, siempre sufrían. Y ese tiempo de Isaías y Jeremías era un tiempo de sufrimiento. Una parte de la nación, la parte del norte, ya se había ido cautiva hacia la nación de Asiria, que hasta ese tiempo había sido el imperio poderoso y conquistador, Asiria.
Quedaba la parte del sur, lo que se conoce en la Biblia como Judá, capital Jerusalén, una parte reducida, eran apenas 2 tribus. Y en ese tiempo es que Dios levanta a Isaías y a Jeremías para advertirles acerca de lo que vienen, pero también para darles palabras de esperanza. Ahora, cuando estábamos en el funeral de Luz, estábamos despidiendo a Luz con su familia, estábamos recordando eso. La Biblia dice que nosotros con las palabras de Dios lo que tenemos es esperanza. Cuando una persona no crea la palabra de Dios, pues obviamente hay una expectativa de vida. Pero llamar esperanza a eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque dependerá de circunstancias que nada tienen que ver con Él, que Él no tendrá el control de ellas. Mas cuando nosotros mencionamos la palabra esperanza, siempre tiene que ir ligada a la fe. Y la fe es la confianza y la seguridad que tenemos en lo que Dios ha dicho, ha advertido o Dios ha prometido con anticipación. Y entonces Pablo decía, ¿no?, que con respecto a los que se mueren, nosotros no debemos estar tristes como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sentimos, y obviamente Luzmila nos va a hacer falta, pero nosotros sabemos dónde está ella y que finalmente en un tiempo, más o menos de cada uno de nosotros, nos encontraremos nuevamente. Así que la esperanza es muy importante. Jeremías es un profeta de esperanza, porque en tiempos difíciles Dios lo levanta es para que el pueblo tenga confianza de lo que Dios en el tiempo va a ir haciendo. Vamos a centrarnos en el capítulo 29. Obviamente son 60 y tantos de capítulos y muchas profecías hay, pero vamos a centrarnos en el capítulo 29 porque son las profecías finales que Dios da a través de Jeremías para el pueblo de Israel antes de que vaya a una cautividad, a un tiempo complejo y difícil. Y hemos venido diciendo, y no es para asustarnos ni para amedrentarnos, pero no vivimos tiempos fáciles, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos que son complicados de alguna manera. Pero no podemos ir hacia el futuro con un sentimiento de pérdida, un sentimiento de estamos derrotados. No podemos pensar acerca de lo que va a suceder como no tenemos esperanza. Nosotros vamos sabiendo que es difícil, confiados en que Dios nos ayudará. Por eso cuando hablamos de expansión, en tiempos difíciles, pues no estamos hablando de algo natural o normal. Si fueran tiempos buenos y las cosas se nos dieran, pues obviamente crecer y multiplicarnos sería lo natural, sería lo obvio que sucediera. Pero cuando hablamos de tiempos difíciles y hablamos de expansión y multiplicación, lo que estamos diciendo es que es la mano y la intervención sobrenatural de Dios en y a través de nuestras vidas. Hagamos un poquito de paralelo en cuanto a la historia. Babilonia en ese tiempo ya era la nación dominante. Cuando se fue la parte del norte de Israel cautiva a Asiria era la nación dominante. Pero Asiria había pasado y ahora Babilonia, el rey Nabucodonosor en Babilonia, era la potencia. Y ya se había llevado cautivos a algunos de la nación de Israel, de esa parte que quedaba, ya se los había llevado cautivos a Babilonia. O sea que tenemos en Israel en ese momento 2 tipos de personas, unas que ya están viviendo la cautividad y otras que más o menos 11 años después se irían en cautividad también a Babilonia. Se cumpliría lo que Dios les había venido advirtiendo acerca de que vendrían tiempos difíciles que fueron ocasionados por ellos mismos. Nosotros como que a veces no entendemos que Dios nos diseñó para que viviésemos a través de situaciones difíciles, dolorosas, sino que Dios nos diseñó para que experimentáramos su buena, agradable y perfecta voluntad. Solo que las decisiones que nosotros tomamos siempre traen consecuencias y esas consecuencias son a veces complejas y difíciles. Lo que estaba viviendo el pueblo de Israel era la consecuencia de unas decisiones. Ellos habían optado por dirigir sus vidas a su manera, habían alejado su caminar del camino de Dios y obviamente venían a sufrir consecuencias. Pero aún a pesar de ello, Dios estaba con ellos, Dios les acompañaba. Y por eso las promesas de Dios para esa nación es que finalmente les iba a restaurar. Entonces estamos hablando de un tiempo donde una nación que nada que ver con Dios, una nación que simplemente domina, conquista, está haciendo lo que normalmente haría cualquiera, ir ampliando su territorio. Ellos sí se estaban expandiendo y creciendo. Y llegaron hasta este territorio de Israel y lo que quedaba aún fue llevado cautivo. El rey que está en este tiempo gobernando Israel se llama Sedequías. Y ese rey, siendo advertido por Jeremías de lo que venía, en lugar de confiar en el Señor, empezó a buscar ayuda de otras naciones. Entonces empezó a mirar hacia el sur, hacia Egipto, que también era una nación poderosa. Empezó a buscar dentro de los pueblos cercanos alianzas para poder enfrentar
a Nabucodonosor. Y hay una visión en el libro de Jeremías, si ustedes quieren leerlo después despacio, hay una visión muy particular. Dios le dice a Jeremías que se consiga un yugo de esos que se usaban en la labranza, un yugo de madera, y que se lo colocara en su cuello. Un yugo normalmente es un tronco, es una pieza de madera que va amarrada a dos bueyes, a un buey que es viejo, veterano, y un buey que es joven y principiante. Entonces lo que hace el yugo es que obligatoriamente el buey joven tiene que andar al paso y al ritmo del buey mayor, del buey viejo. Él ya sabe cómo es su trabajo y él camina haciendo su trabajo. El que está aprendiendo es el buey joven. Y entonces eso implica para el joven, un yugo es una esclavitud, es una subordinación. Él no puede hacer lo que le parece, él tiene que hacer lo que el buey mayor está haciendo. Y ese es el proceso de aprendizaje, eso para la labranza. Entonces, en ese territorio, habiendo obviamente actividades que son ganaderas, Dios le dice a Jeremías, consígase un yugo y póngaselo en su cuello, que simboliza que usted y la nación van a ir cautivos, van a ser subyugados por otra nación, y que ustedes tendrán que ponerse ese yugo y a andar al ritmo de esa nación que los va a dominar. Muy bien, eso lo hizo Jeremías. Y le envió a Sedequías un yugo para que él lo tuviese presente. Y fuera eso a los reyes circunvecinos, porque cuando venía a Babilonia se llevaba a todos los que había por ese lugar. Así que esa visión que Dios dio a Jeremías lo que decía es, vendrá un tiempo difícil, un tiempo que otros tomarán decisiones que los van a afectar a ustedes, pero tendrán que caminar al ritmo de ellos, pero yo no me habré olvidado de ustedes para siempre. Llegará el momento en que yo les quite el yugo. Pero también se levantaron unos falsos profetas. Siempre habrá gente que genera unas expectativas que no están fundamentadas en la realidad. No en la realidad de lo que sucede, sino en la realidad de los planes de Dios. Entonces se levantaron otros profetas que vinieron donde Sedequías, el rey, y le dijeron, no, lo que dice Jeremías es falso. Nosotros no vamos a estar por mucho tiempo bajo ese yugo de Babilonia, de Nabucodonosor. Más o menos serán 2 años lo que nosotros estemos y nos libraremos de ese yugo. Pero Dios ya había advertido que iban a ser 70 años en esa situación. Dios ya lo había advertido. Y esto es lo bueno, uno diría, pero ¿por qué Dios mete a un pueblo 70 años bajo la dirección de una nación que los va a oprimir? Bueno, porque es un proceso de aprendizaje para corregir situaciones de las que ellos tomaron en decisión y que les ha llevado a vivir una situación que no era la que Dios tenía. Tenían que aprenderlo. Y a veces el aprendizaje es así, con un yugo encima, hasta que aprendamos a caminar como Dios quiere que lo hagamos. Pero bueno, esa era la visión. Y entonces Sedequías se dejó, de alguna manera, motivar, animar por estos profetas, y entonces Dios le habla a Jeremías y le dice, vaya y recalque la visión. Van a ir cautivos, y ahora el yugo no va a ser un yugo de madera, sino va a ser un yugo de hierro nuevo, le dice. O sea, si antes decíamos que iba a ser difícil, ahora la situación va a ser más compleja y difícil todavía. Y eso sucede, los tiempos difíciles los vivimos todos, solo que para algunos es más fácil sobrellevarlo que para otros. ¿Para quiénes es más fácil sobrellevar los tiempos difíciles? Para los que de alguna manera tenemos una confianza que va más allá de nosotros mismos. Para los que no atienden esa posibilidad y esa opción, pues obviamente atravesarán las mismas dificultades que todos los demás, solo que tendrán un elemento adicional, y es que sus fuerzas, sus capacidades serán lo único que tienen para resolver. Y ahí es donde se complica más la vida. Nosotros a veces como cristianos proclamamos una vida muy buena, una vida sin problemas, sin dificultades para los que creemos. Para aquellos que rechazan a Dios, una vida terrible. No, la vida es como es para todos y cada uno. Solo que es más fácil vivir siendo direccionados, siendo dirigidos, siendo acompañados por Dios, que vivir sin esa dirección. Pero es una decisión que cada persona debe tomar. Sedequías desafortunadamente eligió y se sublevó contra Babilonia, y Babilonia vino contra ellos y se los llevó cautivos. Y eran 70 años. Ahora Dios advirtió para que el pueblo se diese cuenta que efectivamente Jeremías era el que comunicaba la verdad de Dios para ellos. El profeta falso, Ananías se llamaba, que les había dado esa noticia de que solamente sería un corto tiempo y luego serían liberados. Ese profeta murió de forma insofacta.
Y eso también era para que el pueblo se diera cuenta que ese falso profeta, conforme a lo que estaba establecido, moría si su profecía no se cumplía. Recuerde que fueron 11 años. 11 años en que todavía la cautividad no llegó a ellos. Y el profeta les había dicho cuando Jeremías habló de la cautividad que eran 2 años y en 2 años se quitarían el yugo. Ese profeta cuando murió no vio que su profecía se había cumplido. Era un falso profeta. Y cuando el pueblo de Israel entiende que hay un falso profeta, inmediatamente dice, si hay un falso profeta, tiene que haber un profeta que nos haya hablado lo correcto. Y tendrían que dirigir su mirada hacia Jeremías, pero no lo hicieron. Y perseveraron en su necedad y por eso tuvieron que ir cautivos. Esa es la historia dentro del tiempo y usted puede verificar históricamente cómo esos acontecimientos se dieron. Humanamente hablamos y decimos, bueno, son naciones que están en un proceso de expansión, de crecimiento, son imperios que han tratado de dominar y conquistar, han sido muchos, Roma, han sido los griegos en su momento, han sido los persas, han sido muchas naciones las que se han expandido y han conquistado territorios. Pero cuando se trata del pueblo de Israel, y tenemos que decirlo como la Biblia lo menciona, el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios ha caído en esas situaciones, no porque Dios los hubiese abandonado o no tuviese poder para defenderlos, sino porque ellos optaron por vivir sus propias vidas y caminos. Y entonces Dios obviamente les respeta, pero tienen que asumir las consecuencias. Muy bien, entonces hablemos un poco en Jeremías capítulo 29. Vamos a entrar ya en Jeremías 29, versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces, ubíquese usted en el momento. Jeremías está hablándole a aquellos que ya han sido llevados y están viviendo en cautividad. Pero obviamente también les ha hablado a los que todavía están en libertad, pero que van a ser llevados cautivos. De alguna manera el mensaje es más importante para los que están viviendo la cautividad que para los que están experimentando libertad, pero que en algún tiempo volverán a caer como los anteriores en cautividad. Entonces esto sirve de aliento para los que lo están viviendo y de advertencia para aquellos que lo van a vivir en el tiempo. Nosotros decimos que el aprendizaje es algo normal y natural en la vida. Nosotros debemos estar aprendiendo todos los días. El aprendizaje es algo necesario en la vida. Pero podemos aprender de dos formas: aprender a través de un proceso directo en nuestras vidas o aprender a través de la vida de otras personas y sus propios procesos. Por eso cuando nos reunimos a hablar y compartimos nuestras experiencias, de esas experiencias de otros nosotros podemos aprender. Y obviamente esas lecciones que ellos aprendieron nos pueden servir para evitar situaciones o para encontrar oportunidades. Y eso es lo que Dios busca siempre. Por eso no se trata de que una sola persona tiene la verdad y puede mostrarnos cómo es que se vive la verdad. No, cada uno de nosotros tiene experiencias en las cuales Dios ha actuado y a través de las cuales Dios nos ha bendecido a los demás. Por eso este es un mutuo proceso de crecimiento. Y siempre estamos recordando que llevamos muchos años caminando juntos. Lo que hemos aprendido unos de otros ha sido invaluable. No podemos de alguna manera darle un valor a eso. Ha sido muy importante porque nos ha permitido sostenernos. Aquí está Olguita y Dora, veo las dos hermanas, ¿cierto? O es que hoy soy visco, como ellas son así como gemelas siempre. ¿Cuándo las conocí? ¿Qué edad tenían cuando ustedes las conocí? 18 años. No preguntemos cuántos años tienen hoy, pero han sido más de 40. ¿Está bien? Y han sido fieles al Señor. Hemos caminado, nos hemos separado durante algún tiempo. Yo estuve fuera de Bogotá algún tiempo. Regresamos y nos volvimos a encontrar. Y ellas siguen fieles en el Señor. 18 años eran estudiantes. Si está Pilar por ahí, vi a Adulfo, pero no vi a Pilar. No está por ahí, ¿no? Pilar era la líder de ustedes, ¿cierto? Pilar Padilla. Imagínense todo lo que eso significa, más de 30 años atrás, caminando con el Señor y viendo la bendición de Dios sobre nuestras vidas y familias. Eso es lo que nos anima y nos motiva. Y así podríamos mencionar, perdónenme que no haga con todos el ejercicio porque es que no acabaríamos, pero es que venimos trabajando hace muchos años juntos y viendo la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y no podemos quejarnos, en ninguna manera Dios ha incumplido sus promesas.
En ninguna manera Dios ha fallado para con nosotros, siempre nos ha sacado adelante. Entonces tenemos un proceso de mutuo aprendizaje. Para aquellos que están hoy, por primera vez, invitados seguramente, y que muchas veces por curiosidad o porque tienen necesidad o porque simplemente fueron invitados y quisieron a quien les invitó darles la garantía de que obviamente habían sido aceptadas en su invitación. Hoy queremos decirles que los que de alguna manera llevamos unos tiempos, unos años caminando con el Señor, lo que queremos decirles es que vale la pena. Si esto no funcionara, se lo podíamos decir hoy mismo. Miren, busquen en otra parte. Busquen otra solución, otra alternativa. Y seguramente será mejor que esta que nosotros engañadamente hemos vivido durante tanto tiempo. No. Hoy tenemos que decirle, miren, busquen a Dios porque Dios es bueno. Dios es fiel. Entonces, cuando Jeremías hablaba para alguien que ya está viviendo, pero para algunos que lo van a vivir más adelante. No sé qué situaciones esté atravesando usted o cuáles vaya a atravesar en el futuro, pero en todas y en cada una de ellas, Dios siempre ha estado presente y Dios siempre ha sacado buen rédito de cada situación. Jeremías entonces le está diciendo a aquellos que están cautivos. ¿Qué les está diciendo? Vayamos otra vez a Jeremías 29, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Entonces miren que el mensaje es muy específico. Aquellos que están viviendo en cautividad. Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplíquense allí y no se disminuyan. Tome esas palabras y ubíquenlas dentro del contexto de un grupo de personas que está en una cautividad, que están en una nación que no es su nación, en unas circunstancias que no son las mejores para ellos y saben que hay parte de su familia que está viviendo aún en Israel y está en libertad, que posiblemente van a estar acompañándolos 11 años después. Pero piensen en aquellos que están viviendo en ese momento y están cautivos. ¿Qué es lo que más anhelarían? Libertad y poder regresar a su tierra. Y por eso el falso profeta les prometía que en 2 años estarían de regreso, que no se preocuparan, que eso iba a ser corto el tiempo. Pero Dios tenía otros planes, y unos planes que involucraban casi la vida completa de una persona, 70 años. ¿Qué haría usted en una condición como esa? Este es uno de los capítulos que a mí más me gusta de la Biblia, porque lo lleva a uno a pensar de una manera diferente a como normalmente en el mundo podemos nosotros imaginar las cosas. Cuando yo veo una opción como estas, una situación más bien como estas, yo pensaría más bien esperemos y cuando las cosas cambien, obviamente vamos nuevamente a retomar lo que tenemos que hacer. Por ahora esperemos que termine este tiempo, esta cautividad. Pero Dios lo que le dice es cosa diferente, dice edifiquen casas y habítenlas. ¿En dónde? ¿En Babilonia? ¿Vamos a edificar casas en Babilonia? Si lo que quisiéramos es edificar nuestras propias casas, pero en nuestra propia nación. Y el Señor le está diciendo edifiquen casas y habítenlas. Y luego le dice y aún planten huertos y coman de su fruto. Dedíquense a cultivar y coman de lo cultivado de sus huertos. Y luego les dice, y tengan hijos babilonios, porque iban a nacer en Babilonia, nacidos en Babilonia. Y luego dice, y a sus hijos cuando crezcan, cásenlos también, y a sus hijas cásenlas, y que también tengan hijos. ¿Sabe cuántas generaciones son mencionadas allí? 4 generaciones. Ustedes, sus hijos, los hijos de sus hijos, y los que vendrán después. Y Dios dice, crezcan y multiplíquense. Miren la expresión que hay en el versículo 6 al final. Multiplíquense allí y no disminuyan. Multiplíquense. Pero ¿cómo si las condiciones no son las adecuadas? Si las situaciones no son las que nos permitirán hacer eso. Estamos cautivos, estamos limitados, nuestra libertad se ve coartada. Y el Señor les dice es que ustedes no dependen del lugar ni las circunstancias. Ustedes dependen de mí y de mis promesas. Ustedes tienen que no dejar de crecer, no se disminuyan.
En 70 años una nación que no se multiplica tiende a desaparecer. Ahora, hablando con David, que estaba en España, están dándole bonificaciones adicionales a las familias que tienen más de 3 hijos. Por eso, si usted quiere de pronto ganarse un buen sueldo, pues vaya y tenga hijos allá y le van a dar plata por los hijos que tenga. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de multiplicarse. Dejaron de multiplicarse, y una nación que deja de multiplicarse tiende a desaparecer. Por eso Dios les decía, no dejen de multiplicarse, no disminuyan, sino por el contrario, multiplíquense constantemente. ¿Esto qué implicaba? Que obviamente los que entraron iban a ser muchos más cuando salieran. ¿Recuerdan cuando entraron a Egipto? ¿Cuántos entraron? Bíblicamente hablando, ¿cuántos entraron? ¿Más o menos 70? Como 70. ¿Sabe cuántos salieron? Más de 1 millón de personas. Porque se multiplicaron, porque crecieron, aún en medio de la cautividad. Porque no tenían temores, miedos, aprensiones, resentimientos. Porque habían escuchado a Dios diciéndole, yo estoy con ustedes aunque estén en esas condiciones. Y efectivamente cuando salieron era un pueblo grande, mucho más grande del que había entrado. Lo mismo está sucediendo en Babilonia. Dice, cuando ustedes entraron eran pocos, pero cuando salgan de allí van a ser muchos. Mire, hoy es el tiempo para probar que efectivamente Dios es un Dios real. Porque las situaciones no se dan para que el crecimiento sea natural. Tiene que ser sobrenatural. Yo sé que Jorgillo lo sabe y lo entiende. Hay una empresa que conocemos de más o menos 6,000 empleados, que el año pasado les cancelaron el 50% de contratación. Tuvieron que despedir 3,000 empleados. No es fácil. El 50%. Obviamente, pues reducimos. ¿Cómo reducimos normalmente para sostenimiento? Despedir personas. Piensen en 3,000 familias que fueron afectadas. Lo que eso implica. ¿Son tiempos fáciles? No son tiempos fáciles. Pero ahí es donde la diferencia entre los que confiamos en Dios y los que confían en sí mismos se manifiesta. Los que confían en sí mismos se empiezan a echar para atrás. Entonces más bien esperemos, más bien aguantémonos, no invirtamos demasiado, no vayamos a perder. Pero lo que Dios le está diciendo no es inviertan. No sean escasos, no sean limitados. Yo soy el que voy a proveer para ustedes y sus necesidades. No sé qué proyectos tenga usted para el futuro. Y si esos proyectos que están allí en su programador, recuerde que aquí tenemos un plan de desarrollo personal, una proyección en cada área de su vida. Esos proyectos que usted puso allí en su programador son para cumplirlos. Y no se vaya por lo mínimo, váyase por lo máximo. Multiplíquese y no disminuya. Nosotros estamos haciendo presupuestos de guerra. ¿Qué es un presupuesto de guerra? Un presupuesto donde las necesidades siguen siendo las mismas, los ingresos no dan lo suficiente para cubrirlas. Entonces tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer recortes en nuestro presupuesto. Sí, eso es parte de la buena administración. Pero eso no tiene que llevarnos a sentirnos disminuidos, sino a ser más efectivos en la administración. Pero sus proyectos no pueden parar. Sus planes y los propósitos que Dios ha colocado en su corazón no deben limitarse. Porque Dios lo que está diciendo es edifiquen, construyan, siembren, proyéctense. Usted ha oído mucho en ese país la gente diciendo no con este gobierno, no con esta situación. Imagínense lo que acaba de pasar en Venezuela. Ayer. ¿Cuál era la esperanza de muchos? No, eso no se va a dar, eso no va a suceder. Sucedió. ¿Qué pueden esperar en este momento muchos allí en Venezuela? Que las situaciones van a ser más complejas aún. Y allí tenemos muchos hermanos en Cristo. Nosotros de Senfol tenemos varias iglesias en Venezuela. Y han sobrevivido. Pero no se han escondido, no se han limitado, han seguido avanzando. Por ahí tenemos en nuestras redes sociales mucha comunicación de ellos haciendo su trabajo en medio de una situación cada vez más compleja. Porque no dependemos de las circunstancias. Nosotros dependemos del Señor.
Hablaba con Ana Milena, no sé si Ana Milena esté por ahí en estos días, que me dijo algo que me enseñó. Yo a Ana Milena la conozco igual, casi que muy niña, muy joven todavía, y hoy día ya es una mujer mayor. Y me decía, una de las cosas que yo he experimentado en mi vida es que Dios es lo más importante. Es lo más importante en mi vida. Qué bueno escuchar a alguien, más o menos, digo, entre un rango de 20 y 50 años, para que no sepan cuántos tiene ella específicamente, pero está en ese rango. Y diciendo con toda claridad es que yo confío es en el Señor. Eso es muy, muy valioso hoy día. Cuando una persona tiene seguridad y confianza y tiene proyección, estamos hablando de sus planes de proyección. Y hay unas muy buenas oportunidades. Y el temor no nos puede limitar. La oportunidad hay que aprovecharla, hay que asumir los riesgos. Pero no confiando solamente en nosotros, sino en el Señor. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él va a actuar, Él va a obrar. Por eso yo le invito a que su programador, si usted quiere mirar en una página que se llama PDP, Programa de Desarrollo Personal, usted haga el ejercicio de llenarlo. Y no sea escaso, no sea escasa, multiplíquese. Lo que hoy es, al finalizar este año, tiene que ser mucho más. No empiece usted a medir el presupuesto de guerra y no, es que de aquí en adelante nada, no, un momentico, haga una buena administración del recurso, pero sus planes y proyectos tienen que ser en grande para Dios. ¿Qué Dios quiere hacer en ese tiempo? Yo estoy pensando en hacer unas reformas, unas modificaciones, y a veces mi razón me dice, pero es que no es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo entonces? ¿El que uno cree, el que dice el momento o el que Dios determina? Y es ahí donde uno tiene que obrar. 2 consejos sabios. El primer consejo tiene que ver con eso: multiplíquense, crezcan, hagan planes, lleven a cabo sus proyectos. Primer consejo. El segundo consejo está en el versículo 7 y considero que es el que de alguna manera nosotros en conjunto lo hemos venido haciendo. En el versículo 7 del capítulo 29 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Dios, a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El segundo gran consejo, además de la proyección, del multiplicar, de no ser escaso, de poner en manos de Dios nuestros proyectos, aún nos parezcan que no es el momento, ponerlo en manos de Él y Él hará. Viene la segunda y más importante, y es: oren por el lugar donde ustedes están. Orar por Babilonia, si Babilonia nos tomó abusivamente y nos trajo cautivos. Orar por ellos, dice el Señor, oren por ellos. Y oren por la paz de esa ciudad donde están ustedes. Y oren para que les vaya bien, porque si esa nación, ese lugar le va bien, a ustedes les va a ir bien igualmente. Yo escucho y bueno, entiendo, razones hay muchas para que nosotros estemos muy, de alguna manera, a la defensiva de nuestras situaciones de gobierno. Hay muchas decisiones que uno dice, oiga, perdón, cualquier persona se daría cuenta de que no es lo más adecuado. Está bien. Todos tenemos la capacidad de criterio de juicio, pero no debemos entrar en una censura y condena, y menos irnos a una reacción agresiva contra. No es nuestro lugar. Eso no es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y yo le pediría a usted, por favor, evite cualquier comentario contra el gobierno. Evítelo. Sí, sabemos que desafortunadamente no es el que de pronto usted quisiera, está bien. Pero es que ese gobierno es transitorio, mas Dios permanece para siempre. Lo que uno sí tiene que preguntarnos es, ¿por qué estamos viviendo esta situación nosotros? Porque son decisiones nuestras. Son decisiones del país y hemos asumido las consecuencias de esas decisiones, que de pronto buscando, como muchos me dijeron en algún momento, es que yo buscaba un cambio y había una oportunidad de cambio, lo que nunca habíamos probado. Está bien, eso es normal, pero tenemos que reconocer en un momento determinado que no fue de pronto la más sabia, la más entendida, pero no nos da el derecho al juicio, sino a lo que Dios dice: oren por ese lugar donde ustedes están. Y oren para que haya paz en ese lugar. Porque mientras haya paz y haya bienestar en ese lugar, ustedes tendrán paz y bienestar. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer por el gobierno? Orar. Orar.
Y créame, Dios va a hacer cosas a través de, por medio de y en favor de. Dios va a hacer cosas a través de las circunstancias que vivimos, por medio de las personas que están, para favorecer a aquellos que en Él confían y hacen lo que les pide. Yo oro, con esta empresa que les comento, nos reunimos todos los martes a las 7 de la mañana a orar con un grupo de esas personas. Y oramos todos los días y damos gracias a Dios por cada circunstancia. Obviamente pedimos a Dios que bendiga a los 3,000 que se fueron y que Dios tenga misericordia para proveer para ellos y sus necesidades. Pero que Dios permita que esa empresa siga adelante y siga proyectándose en la confianza en Dios que debemos tener. Y así con cada uno de nosotros sabemos de situaciones complejas y oramos para que usted se mantenga y se proyecte confiando en el Señor, pero que viva orando, dando gracias a Dios por donde estamos. Este país es un país de bendición, créamelo. Es un país que tiene muchas oportunidades, que es en medio de las situaciones complejas donde esas oportunidades se manifiestan más todavía, porque nos hace volvernos más creativos, más emprendedores, más luchadores. No nos desgastamos en la crítica, no nos desgastamos en la amargura. Nosotros vivimos confiando en lo que Dios dice y entonces vivimos alegres haciendo lo que Dios nos pide y finalmente en esa paz de la ciudad tendremos nosotros nuestra paz. Esto va contraproducente a lo que normalmente nos dirían. No, pero ¿cómo vamos a orar para que le vaya bien al gobierno? Sí, tenemos que orar para que le vaya bien. Puede ser este o el gobierno anterior o el gobierno que viene después. Siempre debemos orar por los gobiernos. Y ustedes saben que aquí no hemos tomado el púlpito en ningún momento, en ningún tiempo, para hacer campañas políticas a favor o en contra de. Y cuando hemos tenido tiempos difíciles, lo que hemos hecho es orar. Por eso yo le invito a usted, si usted quiere, todas las mañanas a las 6 de la mañana, virtualmente, tenemos un tiempo de media hora para orar intercediendo. Y entre las intercesiones está el país, está la iglesia y están las personas individualmente. Porque sabemos que de eso es que depende de ahí en adelante todo lo que sucede. Ahora usted me dirá, no, pero como que no ha tenido mucha efectividad la oración porque vea cómo estamos. ¿Qué tal que no hubiésemos orado? ¿Me entiende? Es que uno tiene que verlo como siempre hemos dicho. La gratitud no es solamente por lo que recibimos, sino porque damos gracias que pudo haber sido peor aún. Entonces le invito a 6 de la mañana, en lugar de hacer eco a la crítica, al juicio, a la censura, únase a interceder. Así estamos cumpliendo Jeremías 29:7. Y oren por la paz de la ciudad, oren por el país. Ahora mire el versículo número 10 de ese capítulo 29. No puedo leerlo todo porque nos tomaría todo el tiempo, no tenemos todo ese tiempo. Dice, porque así dijo el Señor. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Dice el Señor, yo cumpliré mi palabra. Cuando el tiempo se dé, los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra y los volveré a este lugar. En esta vida nada es eterno, fuera de, pues obviamente, la eternidad con Dios. En esta vida todo es cambiante. Estos tiempos difíciles cambian, vendrán tiempos mejores, pero aún los tiempos buenos también cambian. Estábamos en tiempos buenos y pasamos a tiempos difíciles. Así que todo es cambiante. Y el Señor dice, cuando llegue el momento, yo vendré y lo recogeré. Y miren la expresión que usa allí, despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Cuál era la palabra que ellos tenían? Esta que Jeremías estaba dando. Vayan, edifiquen, construyan, siembren, coman, cásense, tengan hijos, multiplíquense, no disminuyan. Dice el Señor, cuando yo vaya y lo recoja, mi buena palabra sobre ustedes, ustedes van a ver el resultado cuando regresen de allá. No van a ser pocos, van a ser muchos más de los que se fueron. Y ustedes van a ver que mi palabra fue buena para ustedes. Y dice al final, en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí viene ese famoso versículo.
Ese es un versículo que vale la pena subrayar, resaltar, escribir, ponerlo en un lugar visible, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mire, no importa lo que usted haya atravesado en esta vida, no importa lo difícil que haya sido, lo duro que haya sido, Dios tiene planes para usted a través de ellos. Y son pensamientos que al final van a traer bendición sobre su vida. Solo que hay que perseverar haciendo lo que tenemos que hacer durante el tiempo que eso dure o demore. Durante el tiempo, la Biblia dice no se cansen hasta desmayar. A veces uno se cansa. A veces uno dice, Señor, pero otra vez y volvemos con la misma y otra vez. Pero dice no se cansen hasta desmayar. A veces uno se cansa. Entonces cuando uno se cansa tiene que ¿qué? Descansar, recuperar fuerzas y continuar. O lo otro es cansado, desmayar, darme por vencido. No, cuando usted esté en esos momentos que crea que no hay nada más que hacer, que ya hizo todo lo que tenía que hacer y no se han visto los resultados y por el contrario usted está agotado o agotada, tómese un tiempo, descanse y recupere fuerzas y vuelva a insistir sobre lo que Dios le dijo que hiciera. Todo lo vamos a tener. Hay momentos en que uno dice, Señor, pero sí debo perseverar, sí debo seguir adelante. Seguramente esos momentos son momentos para descansar un momento en la presencia de Dios, para retomar fuerzas y volver a asumir. Porque Dios cumplirá sus promesas. Yo vendré y los rescataré porque yo sé qué planes tengo acerca de ustedes. Ahora, ¿para qué todo esto? Siempre yo me pregunto, bueno, si Dios va a hacer las cosas, ¿por qué no las hace de una vez? ¿Por qué Dios a veces se toma tiempo para hacer las cosas? Si tiene el poder. Hoy decíamos en la funeraria y leíamos Juan 11, ¿recuerdan Juan 11? Es el pasaje de la resurrección de Lázaro. Que si fuera por nosotros, ¿qué le pediríamos a Dios que hiciera con Luzmila? Que la resucitara. Y Dios tiene poder para hacerlo. Y seguramente sus familiares serían los primeros que estarían en lista diciendo, yo creo y yo quiero. Pero decíamos que Dios a veces permite situaciones y circunstancias, porque un día Luzmila va a resucitar su cuerpo. ¿Cierto? La Biblia dice que resucitarán los cuerpos de los que han fallecido. O sea, un día se levantará, no es ahora. Un día se levantará. Pero lo que para nosotros es importante mientras eso llega, es la preparación también para ese encuentro que vamos a tener con ella, con los que nos han antecedido en la fe y con el Señor mismo. El Señor va a regresar. El Señor regresa pronto. Y también tengo que decírselo. Estamos ya en la última etapa. Y hemos venido corriendo tiempo atrás, años, y hemos venido perseverando, solo que nos hemos ido sintiendo cada vez más cansados. Bueno, no se dé el lujo de parar ahora, que ya estamos tan cerca de finalizar la carrera. El Señor viene pronto, no sé cuántos años, y le estoy advirtiendo que eso no es que yo lo sienta, como algunos dicen, es que tengo el sentir, no, es que las circunstancias que Él advirtió acerca de los últimos tiempos se están dando. Lo que el Señor dijo que sucedería antes de que Él viniera se está presentando. O sea que no es que yo tenga un sentir, es que estoy observando lo que está pasando y es coincidente con lo que Jesús dijo que sucedería antes de que Él regresara y va a venir pronto. Así que en este tiempo que nos queda debemos insistir, pero ¿cómo? Mire todo esto que hemos dicho, todas estas profecías que hemos hablado de Jeremías con respecto a Israel, pero que nos sirven a nosotros en nuestro tiempo y llevémoslo a la práctica. Vamos a ir al versículo 12 y vamos a ver lo que debemos hacer. Versículo 12 del capítulo 29 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y os haré volver de vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mire, ¿sabe qué debe producir este tiempo para nosotros? Esto, invocar, venir, orar, buscar de todo corazón. Este es un tiempo para eso, no para vivir preocupados, sino para vivir buscando al Señor de todo corazón. Y en ese tiempo Él actuará, Él va a obrar. Él dice, yo vendré y les responderé, yo les escucharé y les daré, y los traeré de los lugares a donde fueron y los volveré a llevar a su nación. Pero lo que iba a generar durante ese tiempo era una búsqueda muy profunda del Señor. Y eso es lo que tenemos que incentivar en este tiempo.
No sé si usted lo haga personalmente, que cuando usted se levanta o durante el día tiene programado un tiempo particular para orar y buscar a Dios. Si no lo tiene, búsquelo, hágalo. Ahora usted me dirá, ¿cuánto tiempo? Comience con 10 minutos. Comience con 10 minutos. Digo 10 minutos porque uno dura 5 acomodándose. Y los otros 5 use en oración, buscando al Señor, colocando sus planes, sus proyectos, sus metas en sus manos, pidiendo dirección del Espíritu Santo y agregando una lectura corta de algo de la Biblia. Por eso el programador le puede ayudar con alguna lectura para ese día. Una vez que usted haga eso, salga a trabajar como si todo dependiera de usted. Una vez haga eso, una vez haya encomendado al Señor su camino, usted tiene que salir a hacer como si todo dependiera de usted. Pero prepárese para ver cómo Dios va a operar en cada cosa en la que usted está trabajando, en cada cosa en la que usted está orando. Porque esa es la forma en que nosotros nos sostenemos, viniendo al Señor, buscándole, orando, recibiendo dirección y trabajando incansablemente. Y se lo digo de todo corazón, es incansablemente. No podemos darnos el lujo de cruzarnos de brazos. Cuando se ha hablado tanto de las venidas del Señor, el error más grande que ha cometido siempre la iglesia ha sido cruzarse de brazos. Como el Señor viene pronto, entonces esperemos más bien. ¿Para qué nos desgastamos haciendo cosas? ¿Y qué les decía el Señor? Yo vengo, pero mientras tanto cásense, tengan hijos, cultiven huertos, coman de su fruto, construyan casas, vivan en ellas. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Mientras que yo regreso, hagan lo que tienen que hacer. No sean escasos, no se disminuyan. Este año ponga en sus manos la palabra de Dios, lea en ella, busque dirección del Espíritu Santo y actúe. Y créame que en este tiempo usted va a ver que Dios lo va a multiplicar, lo va a hacer que se expanda. ¿Recuerda Isaías 54 que comenzamos leyendo? Amplía el sitio de tu tienda, refuerza tus estacas, porque te extenderás a mano derecha, a mano izquierda. Bueno, si es así, prepárese. Pero quite de su corazón, primero, toda esta queja que vivimos. Y créame que debemos orar mucho por Venezuela. Orar mucho, esa es una oración que tenemos que mantener constante, porque debe ser muy complicado, muy difícil. Pero no para que necesariamente Maduro se vaya, el Señor lo va a sacar el día que tenga que sacarlo, créame, sino para que la gente pueda confiar en el Señor. A lo mejor, esa es la razón. Si confiamos en los hombres y los hombres no han funcionado, nos queda solamente confiar en Dios que nunca falla. Así que ojalá que ese pueblo pueda volver su corazón a Dios cuando en los tiempos difíciles, obviamente nos han demostrado que el único que puede entrar allí es el Señor. Pero hay que orar, y hay que orar fuertemente por ellos. Pero también nosotros, siendo advertidos por lo que ha sucedido con otros, también tomar medidas y orar. Miren, esto que está sucediendo no es simplemente lo que le pasa a Venezuela. Esto es una problemática global. Y cuando le ha sucedido a otros, uno tiene que tomar lección. Bueno, entonces hagamos lo que tenemos que hacer. Este 2025, por favor, es un tiempo para incentivarlo a los que de alguna manera no pueden venir los sábados, porque entendemos que hay otras actividades y muchas veces se cruzan. No deje de conectarse por el canal, por el YouTube. Y mire, saque un tiempito en el día, cualquier día de la semana y escuche y ore para que estemos sintonizados con lo mismo. No se dé el lujo de decir, no, 8 días que yo no vaya no hay problema. Sí, 8 días no hay problema, pero cuando son 15, cuando es un mes, sí empiezan a haber problemas. Porque usted empieza a sentir que se baja su nivel de llenado emocional, llenado de fortaleza espiritual, llenado de confianza, y empiezan a crecer los temores, las dudas. Eso es directamente proporcional. Si usted se llena de confianza, desaparecen los miedos y los temores. Pero si usted llena de temores es porque su confianza ha decrecido. Eso es directamente proporcional en ese sentido. Entonces hay que seguir manteniéndonos. Ustedes saben que para mí el que venga usted a la iglesia no es lo más importante. Lo más importante es que usted tenga una relación personal con Dios todos los días de su vida y que ore al Señor y lo busque de todo corazón. Cuando nos reunimos celebramos, nos alegramos, nos estimulamos mutuamente, nos animamos mutuamente. Pero eso está sustentado por el trabajo de cada día durante cada semana. Así que bienvenidos al 2025. Hay muchas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero tendría que decir exactamente como dice Jeremías en ese versículo 6. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que dice? No sean
escaso, sino multiplíquense. Piense usted lo que eso significa para usted. No disminuyan, multiplíquense. ¿Qué significa para ustedes? Ore al Señor y pídale dirección. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos permita en este tiempo ver su mano, su misericordia. Hagamos una oración inicial por Venezuela, por la situación que ellos están atravesando, y no es de ahora, 20 años y más, una situación muy compleja, muy difícil, con unas expectativas y unas esperanzas, y que muchas veces cuando no se dan las cosas aumenta y acrecenta la frustración, el desconsuelo, el desaliento, y así hay un pueblo que se siente. Y que obviamente, humanamente, ¿qué podíamos hacer? Todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué las naciones no intervienen? Es que humanamente, ¿qué podemos hacer? Cada cual vela por sus propios intereses. Cada cual cuida lo suyo. Por eso estas situaciones tan complejas y difíciles, lo único que nos obligan a hacer es a buscar a aquel que siempre estará disponible y dispuesto, y es el Señor. Por eso el Señor decía, y ustedes orarán, y me buscarán, y yo los oiré, y yo me dejaré hallar de ustedes. Pidámosle eso por Venezuela, que la confianza cada día de cada venezolano esté puesta en el Señor. Que el Señor les permita tener fortaleza para seguir adelante a pesar de. Que aquellos que se sintieron desmoralizados, desalentados, frustrados el día de ayer por todo esto que sucedió en Venezuela, puedan poner su confianza más allá de ellos mismos, más allá de las personas que están en gobierno. Que puedan mirar, como decíamos al comienzo de esta reunión, mirar a lo alto, a los montes, de dónde vendrá nuestro socorro. Y que puedan confiar en que Dios es un Dios que sostiene, es un Dios que da ayuda y auxilio. Que Dios sea propicio para nuestros hermanos en Venezuela. Que Dios sostenga a este pueblo que clama, que pide, que lucha y que aún no ve respuesta. En su tiempo Dios dará respuestas. En su tiempo Dios manifestará su gracia y su favor, porque nada está fuera de ese control soberano y de las intenciones que Dios manifiesta. Ahora, eso que sucede en otros lugares también puede suceder en medio de nosotros. Por eso también la advertencia para que nosotros oremos y hagamos lo que tenemos que hacer. Hoy vivimos una época difícil, compleja, pero aún tenemos unas oportunidades de oro y tenemos que aprovecharlas. Pídale al Señor que le dé claridad para usted lo que significa. Construya casas y habítelas. Dígale, Señor, permíteme entender, si yo estuviese hablando contigo en este tiempo, en este momento, en este lugar, dentro de estas condiciones que vivimos, ¿qué significa para mí que yo tenga que construir casas y habitarlas? O plantar huertos y comer del fruto, o multiplicarme con hijos, o que mis hijos se multipliquen con hijos. ¿Qué significa eso para mí? Y seguramente Dios le va a mostrar o va a recuperar en su corazón planes, proyectos que Él había colocado, pero que por temor a lo que ha sucedido y ha pasado, usted de pronto los había abandonado o pospuesto. No le estoy diciendo que actúe impulsivamente, le estoy diciendo que le pregunte al Señor qué significa para usted, porque puede ser el tiempo para recuperar sueños que habíamos dejado a un lado, dirección que Dios nos había dado que estamos dejando a un lado, y retomar dentro de los tiempos difíciles las oportunidades que Dios va a poner en nuestro camino, porque el Señor nos va a multiplicar. Así les dijo, multiplíquense y no disminuyan. Uno de los grandes temores que tenemos es nuestros números en las cuentas de dinero. Y usted sabe lo que significa disminuirse. Cuando usted ve que sus ahorros con los que se está sosteniendo porque no es suficiente el ingreso mes, usted empieza a ver que se escasea, usted empieza a entrar en una situación difícil y complicada. Emocionalmente, relacionalmente, su misma vida de fe muchas veces entra en conflicto. Pero ¿qué dice el Señor? No, multiplíquense,
no disminuyan. Entonces dígale, Señor, ¿qué significa eso para mí? ¿Y cómo podría obrar y actuar para multiplicar y no disminuir? Y seguramente usted va a recibir de Dios dirección. En estos días alguien me preguntó, yo quisiera hablar con alguien que me aconsejara, ¿qué hacer? Bueno, si es necesario, busque consejo. Busque dirección. No todas nos la sabemos. Y el mundo no es todo lo que usted conoce, el mundo es mucho más. Y hay personas que tienen otra visión, que han conocido algo más que ustedes conocen y le podrían ayudar. Hay que exponerse. Los riesgos siempre generan oportunidades. Las situaciones complejas siempre nos dan una opción que va más allá de lo natural, de lo normal. Y Dios abrirá puertas para usted. Pero ore al Señor. Recuerde lo que dice al final los versículos 12 en adelante. Entonces orarán y me buscarán y yo oiré y yo me dejaré hallar de ustedes. Búsquelo y hágalo ya. No espere el lunes. Hágalo ahora mismo. Dígale, Señor, yo quiero buscarte este año. Y yo quiero buscarte como tú lo pides, de todo corazón. Yo no quiero hacer de ti un salvavidas temporal en mi vida. Yo no quiero ser de ti un reparador de situaciones complejas y difíciles que han sido afectadas. Yo quiero hacer de ti en mi vida mi Señor. Muchos lo hemos hecho en prácticas que hemos tenido de capacitación. Le hemos entregado el control de todas las cosas a Dios. Lo hemos nombrado el dueño absoluto, soberano de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros recursos, de nuestro trabajo. Y le hemos dicho que Él es el dueño y nosotros nos convertimos en simplemente administradores de lo que Él nos entrega. Y que como Él es el dueño, Él tiene que darnos dirección y nosotros como administradores estamos en la responsabilidad de dirigir las acciones en esa dirección. Y seguramente usted va a ver cómo Dios va a abrir puertas. Oremos unos por otros. Oremos aquí donde estamos. No esperemos el lunes, oremos de una vez. Y oremos por los que están alrededor de nosotros. Usted tiene su propia realidad y su realidad tiene sus situaciones particulares, pero asimismo el que está a su lado también tiene su realidad y sus situaciones. Y nuestras oraciones tienen que ser de mutuo beneficio. No solamente orar por mi situación, sino orar por la situación del otro. Y haga una oración a Dios diciendo al Señor, bendice este grupo de personas. Algunas ni las conozco. Desconozco absolutamente cuáles sean sus retos, sus desafíos, necesidades, las oportunidades que tienen, lo que están sobrellevando. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú también les escuches y te dejes hallar por ellos y que tengan respuesta a sus oraciones y dirección a sus caminos, en sus acciones. Esa es una forma en que creemos. Porque no solamente es por nosotros, sino por todos y cada uno de nosotros. Y si nosotros juntos podemos caminar y avanzar, salir adelante, es también para que podamos hacer lo mismo hacia otros que no están aquí. Pueden ser sus familiares, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus amigos de tiempo atrás. También Dios le colocó a usted para eso. Para que usted teniendo seguridad y confianza, para que usted buscando, usted pueda ayudarles a ellos. No espere respuestas de parte de ellos diciendo yo quiero. Muchas veces ellos están tan dolidos, tan resentidos, tan decepcionados que muchas veces dicen no, ni Dios. Pero insista y hágalo sabiamente. Primero en oración y segundo buscando oportunidades para poder estar allí con ellos, acompañándoles, ayudándoles. Y generando en ellos esa actividad de buscar ellos mismos a Dios. Y ahí es donde vamos a multiplicarnos como iglesia. No para llenar este lugar necesariamente, sino para llevar más gente al cielo. Para que haya muchos más con nosotros caminando en pos de ese encuentro futuro que está cercano con el Señor Jesús. Así que oremos por el país. Oremos por nuestra nación. Y perdóneme, yo no estoy hablando de política, yo estoy hablando de gobierno, del gobierno de una nación, en manos de las personas que en este tiempo nosotros mismos elegimos. Y pidámosle al Señor
que bendiga esta nación bajo la dirección del gobierno que actualmente tenemos. Así como se lo dijo al pueblo de Israel en Babilonia, oren por esta ciudad, oren por Babilonia, y que le vaya bien a esta ciudad y que tengan paz en ella. Oremos al Señor, porque bendiga Colombia, que nos permita hacer lo que tenemos que hacer, y entre esas cosas es orar por esta nación. Y yo le pediría en el nombre de Jesús, por favor, al mínimo posible, únase para criticar, para condenar, para censurar. Eso lo único que hace es restarnos. Lo único que hace que nos va llenando el corazón de amarguras. Y nosotros necesitamos tener un corazón libre para poder avanzar y creer lo que Dios tiene para nosotros. Así que en el nombre de Jesús bendecimos a esta nación. Bendigamos sus campos, bendigamos sus ciudades, bendigamos toda esta riqueza natural que Dios nos ha entregado. Oremos porque sea el Señor colocando en su lugar cada cosa. Nuestros principales problemas, la corrupción, narcotráfico, grupos al margen de la ley ilegales, violencia intrafamiliar, violencia social. Que el Señor vaya ordenando todos estos nuestros caminos, porque si hay paz en esta nación, hay paz en su vida, hay paz en su familia. Ese es el eco que nosotros hagamos a lo que Dios nos pide que nosotros personalmente en este lugar cada uno asumamos. Gracias te damos por la intercesión de cada día, apenas una media hora cada mañana, pero que se extienda a un sentir de orar intercediendo todo el día por nosotros, por la iglesia, pero también por la nación. Bendito Dios, yo te doy gracias, porque sabemos que no has fallado y podemos dar testimonio de ello. Estamos mucho mejor de lo que estábamos al comienzo. Somos mucho más de lo que éramos al principio. Y aquí no hemos terminado. No nos permita darnos el lujo de ahora desmayar, desfallecer, sino por el contrario, fortalécenos desde lo más profundo de nuestro ser. Alienta nuestro corazón e ilumina nuestra mente, Señor. Danos pensamientos nuevos, danos ideas. Permite que nuestro corazón tenga un sentir de confianza, un sentir de seguridad que viene de ti, Señor, y que nos dé paz en el diario actuar, esa paz que sobrepasa toda comprensión humana, esa paz que nos permite en medio del desastre, en medio de la catástrofe, poder avanzar con seguridad y certeza, Señor. Permítenos aún ser eso, luz para aquellos que vienen en oscuridad, para aquellos que no lo ven tan claro, tan fácil, que podamos nosotros mostrar un camino, no porque nosotros seamos la respuesta, sino porque hemos seguido a quien es la respuesta en nuestras vidas. Y dígaselo al Señor, en el nombre de Jesús, su nivel de influencia, su nivel de multiplicarse y de crecer tiene que ser, aún en sus relaciones interpersonales, su propia familia, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, las personas que trabajan por y para usted. Ore en el nombre de Jesús. Y seguramente mayores cosas veremos, porque la Biblia dice, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, pero busquen primero el reino de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios cada día guarde su vida, que Dios haga resplandecer siempre su rostro para que en su camino haya luz, que Dios coloque paz en su corazón para que haya decisión sabia, y que Dios sabiamente utilice su capacidad, su talento y su habilidad para multiplicarse. Que Dios le dé la gracia este año de poder decir, Dios es real. No lo deseche, no lo descarte. Si aún en este momento no está convencido o convencida, no importa. Haga la prueba. Si le falla, tendrá razones para decir que tenía usted la razón. Pero si usted hace la prueba honesta y sinceramente y confía en el Señor, seguramente se va a dar cuenta que lo que sucedía es que usted no conocía todo lo que había por conocer. Y por eso su posición anterior era, yo no quiero saber. Pero una vez que usted conozca y sepa cuál es el Dios que nosotros tenemos, seguramente usted será el primero que empezará a proclamarlo en medio de su ambiente.
porque usted lo habrá evidenciado también. Bendice nuestras familias, las cercanas y las que están lejanas. Todos nosotros hoy tenemos, como en el caso de David, hijos que se han ido, familiares que se han ido. Demos gracias a Dios por ellos donde quiera que estén. Y como ellos lo expresaban, no es fácil los lugares muchas veces a donde tú les has llevado, pero muéstrales que tú tienes para ellos cosas preparadas de antemano. Muéstrales que tú tienes respuestas y soluciones. Alejandra en Singapur, Señor, te damos gracias por Felipe, por María Claudia, te damos gracias por Kelly en Australia. Tenemos tanta gente en tantas partes. Y son los hijos que han nacido con nosotros, que se han levantado y que Dios los ha llevado a otros lugares. Dé gracias a Dios por esos que usted está formando y preparando. Y pídale al Señor por esos hijos, para que ellos también puedan ver que Dios les abre puertas, que Dios tiene para ellos cosas maravillosas, mucho más de lo que usted podía brindarles. Yo sé que usted se ha esforzado y se ha esmerado porque no les haga falta nada, pero usted tiene un límite y no ha podido hacer todo lo que quisiera hacer, ni ellos han podido recibir todo lo que pudiesen haber recibido. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados, pero tenemos un Dios que es ilimitado y poderoso. Y Dios abrirá para ellos puertas. Tenga esa confianza, esa seguridad. Y los que ya tienen hijos de hijos, son terceras generaciones que van acumulando bendición tras bendición sobre sus vidas. Tienen que ser mucho más de lo que fuimos, de lo que son sus padres, ellos lo serán. Así que mire hacia el futuro con esta expectativa que solamente el Espíritu de Dios puede colocar en su corazón. Esto no se trata que a usted le convenzan de ello. Se trata de que el Espíritu Santo dé testimonio a su corazón de que es así. Y cuando esa seguridad usted la tenga del Espíritu Santo en su corazón, no habrá nada que le detenga. Porque el poderoso gigante irá delante de usted, abriendo puertas, rompiendo cerrojos y aún protegiéndole en su retaguardia, como dice su palabra. Bendícenos, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús para bendecir a otros. Multiplícanos para poder ayudar a otros a multiplicarse. Sácanos adelante para sacar adelante ese país. Permítenos decir de ese país, Señor, que hay bendición para otras naciones. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo y estamos trabajando para eso. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, derrama sobre este lugar, sobre los que estamos presentes y los que están virtualmente, sobre los que ya regresaron y los que aún faltan por regresar, de tu favor en el 2025, y que podamos ir avanzando con esa certeza y seguridad y celebrar cuando llegue el momento de cerrar este año y decir, Dios lo hizo por nosotros. Dios le bendiga y Dios le guarde entonces, y Dios le lleve en paz, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios me le bendiga. Nos vemos el lunes 6 de la mañana, alborada de oración, en 8 días, y esté pendiente de sus líderes que seguramente les van a estar llamando para comenzar la edificación, las células, todas las actividades que tenemos. Dios les guarde. Nos vemos dentro de 8 días.